¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, miércoles 24 de julio. Tragedia en Santiago de Compostela. Las que están viendo son las primeras imágenes, en este caso fotografías de compañeros de La Voz de Galicia que se encuentran en estos momentos en el lugar en el que hace poco, en torno a las 9 de la noche, descarrilaba un tren, el tren en concreto Alvia, que hace su recorrido entre la capital de España, entre Madrid, con destino a Ferrol. De momento hay 10 personas fallecidas, según se confirma oficialmente, aunque a la vista del estado en el que se encuentran los vagones no se descarta que el número de víctimas vaya aumentando con el paso del tiempo. La localidad en concreto en la que se produjo el accidente, de momento accidente, es la localidad de Angrois, que pertenece al término municipal de Santiago de Compostela. Nos están diciendo que los vecinos de las casas más próximas a la vía del tren están desplazándose hasta los vagones para tratar de ayudar en las tareas de excarcelación. Como les digo, al menos 10 personas habrían muerto en ese descarrilamiento que se producía en torno a las 9 de la noche. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Hoy es 24 de julio, pero del año 2014. Hace 365 días exactamente, el 24 de julio del año 2013, iniciábamos como hoy el último Vía V de la temporada. Ojalá hubiéramos podido hacer el programa que teníamos previsto, porque a las 9 menos 20 de la tarde el tren Alvia 04155, procedente de Madrid y con destino a Ferrol, se estrellaba en la curva de Agrandeira, en la localidad de Angrois. 79 personas perdían la vida, más de un centenar sufrían heridas, muchas otras nunca podrán olvidar aquella víspera del Día de Galicia. Hoy, un año después, a las 9 menos 20, un tren Alvia, muy parecido a aquel, pasaba de nuevo por Angrois. Este era el momento, como les decía, en el que ese tren recorría, pasaba por delante, trazaba la misma curva que, como les contaba, hace exactamente un año no conseguía salvar ese tren, con el resultado fatal que todos conocemos. Han pasado muchas cosas desde entonces, cosas que nos proponemos analizar esta noche en el transcurso de este programa especial que, entre otras cosas, pretendemos que sirva para que quede claro qué es lo que hay que hacer a partir de ahora y lo que no se ha hecho en este año que ha transcurrido desde la tragedia del Alba. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Parte de las personas que hoy nos acompañan también estaban aquella noche con nosotros. Simplemente te pido una sensación muy breve, por favor. Te lo comentaba antes de entrar, yo creo que fue con muchísima diferencia la noche más dura que vivimos en este plató, pero con muchísima diferencia, además, lo pasamos francamente mal. Roberto Blanco Galdés, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Nuestros espectadores no lo saben, claro, hay una salita aquí al lado, muy cerca del plató donde se hace el programa, y poco antes de entrar en el programa, había alguien que estaba seleccionando fotos, viendo las fotos que iban llegando de los reporteros de La Voz de Galicia, y yo lo recuerdo como si fuera ahora mismo, ¿no? Allí en la salita, antes de entrar, muy poco tiempo antes de entrar en el programa, a las 9:30 probablemente, viendo las fotos en las que ya se veía con claridad que aquello era una catástrofe, y recibiendo los comentarios de los primeros comentarios de los reporteros de La Voz, que comentaban que aquello iba a ser mucho maior de lo que preveíamos. Como finalmente acabou confirmándose. Xosé Luis Barreiro, moi boa noite. Boa noite. Pois eu recordo que o programa creo que empezáramos con 4 mortos contados, non? Cando íbamos por os 30 se nos parecía unha cousa absolutamente insuperable, non? Cando xa marchábamos, pois estábamos xa chegando nos 80, realmente foi impresionante. Eu creo que o peor ben despois foi a xestión de todo ese proceso. Carlos Vázquez Padín, moi boa noite. Boa noite. Compañeiro desta mesa, víctima tamén do accidente do Alvia. Que sensación tes hoxe? Pois hoxe teño unha sensación de revivir un pouco todo este último ano, non? Desde logo, desde o punto de vista da dor que me causou personalmente o que ali aconteceu, que a perda da miña nai, e toda a análise posterior de como se foi conducindo o asunto, que teremos, espero, ocasión de profundizar máis, pero, bueno, unha frustración, o sea, tremenda, que se suma a esa dor como consecuencia de que, na miña opinión, os aparellos de Estado están facendo todo o posible para que non se esclareza todas as causas
do accidente, non? Decía, hoxe estiven aí en Angrois, veño dali, e decía que, claro, que esa rabia que senten moitas e que sentimos moitas víctimas, que se suma a dor, e esa rabia é consecuencia directa de que gran parte das víctimas, non podo falar en nome de todas, nin sequera de unha parte delas, pero falo con moita xente e escoito a moita xente, e logo moitas das víctimas temos esa sensación de frustración de que o Estado está tratando de furtarnos a verdade, está tratando de evitar asumir as responsabilidades no que eu considero un homicidio imprudente do propio Estado. Non? Vamos a entrar, por suposto, en toda esta historia, porque ese sentimento, efectivamente, o compartides moitas das víctimas que dunha forma ou outra viaxaban nese tren. Está con nos tamén Xosé Carlos Fernández, moi buenas noches. Hola, Carlos Aymerich, moi buenas noches, moi boa noite. Adina Dumitru, moi buenas noches tamén. Buenas noches. Vamos a tratar de ir reviviendo cómo establecíamos el relato de aquel accidente que se producía minutos, una hora antes de empezar el programa del año pasado. En torno a las 10 menos cuarto, nuestra compañera Marta Carballo, desde Santiago de Compostela, nos facilitaba la primera conexión desde el lugar de los hechos. Ya que tenemos a nuestra compañera Marta Carballo al otro lado del teléfono. Marta, buenas noches. Hola, buenas noches. Antes de nada, te voy a intentar que nos cuente una de las personas que iba en el tren, así muy rápidamente, simplemente, bueno, cómo se encuentra y qué ocurrió el tren. Mire, lo que ocurrió realmente no porque fue cosa de segundos. Parece ser que fue en una curva. El tren no sabemos por qué motivo o se salió del rail, empezó a dar vueltas, a girar, a dar vueltas de campana. Cuando nos dimos cuenta, la máquina que llevábamos delante estaba ardiendo y había mucha gente en la parte de abajo aprisionada por los sillones. Bueno, el primer testimonio directo que recibíamos aquí en el plató de V Televisión para todos los espectadores de esta cadena, de una de las personas que conseguía narrarnos las primeras sensaciones en torno al accidente. Veíamos esas imágenes, las primeras fotografías que probablemente se hicieron por parte de los fotógrafos de la Voz de Galicia que se desplazaron hasta el lugar de los hechos. Hoy, lo comentaba Carlos, Angrois ha sido un punto de encuentro de las víctimas, algunas de las cuales, como esta persona con la que vamos a contactar ahora mismo, se desplazaban allí por vez primera. Esta mujer perdía a su hija hace un año en aquel tren y, como decíamos, por vez primera se enfrentaba a la visión de la curva en la que su hija perdía la vida. Sí, yo no vine nunca aquí. No vio todavía nada. No, no lo he visto. Solamente en la tele. Vamos, al principio, cuando salían, yo en los primeros días no vi nada, pero claro, ahora están sacando las imágenes. Yo al principio, en cuanto sacaban el tren, yo contaba vagones a ver dónde iba mi hija. Ahora ya no. Parte de la emoción que hoy se vivía en Angrois y que seguro que se está viviendo todavía. Víctimas como Carlos que están indignadas con la gestión que se ha hecho del accidente y con la voluntad, creen, que se está poniendo encima de la mesa de que no se llegue al fondo de este asunto. Una de las más beligerantes, teniendo en cuenta además que es diputada del Partido Popular, es María Teresa Gómez Limón. Vamos a hablar con ella en el transcurso de esta noche, pero esta es parte de la actitud que María Teresa ha tomado desde el día que tuvo lugar el accidente del que ella consiguió salir con vida. Yo he estado a punto de morir, he visto muchísimos fallecidos a mi alrededor, he visto las personas, pues, perdón por la expresión, pero a trozos. Y después de esto, a mí lo que piensa el Partido Popular me importa una mierda. Bueno, pues así de contundente. María Teresa Gómez Limón, que forma parte de una de las asociaciones de víctimas. Nos vamos a ir al plato de informativos para que Uxía Rodríguez nos ayude a establecer el relato de todo lo que ha sucedido en estos 365 días transcurridos desde aquel 24 de julio. Adelante, Uxía. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernanda. Pues como decíais, ya ha pasado un año desde aquel 24 de julio y 365 días después las víctimas siguen sin saber qué pasó realmente. La única verdad que nadie discute, el único dato seguro, es que aquel miércoles el tren descarrilaba a solo 3,5 kilómetros de la estación de Santiago de Compostela. Circulaba a 179 kilómetros por hora en un tramo limitado a 80. Ay, Dios mío. Pero eso ya se lo tenía dicho al de seguridad, que eso era muy peligroso. Somos humanos y se nos puede pasar. Es que eso es inhumano, esta curva. ¿Entiendes? O sea, es que con una luz y precaución, es que no...
Es que no puede ser, hombre, que hagan estas cosas, hombre. Y dice, es que el maquinista tiene que estar... Eso. Y sí, pero somos humanos. No, tranquilízate, relájate. No, sí, pero es que es mi conciencia y los pobres viajeros. Es que yo no me... Es que no, me cago en 10, es que no puedo. Ay, Dios mío. Cuando el maquinista Francisco José Garzón ni siquiera había logrado salir de la cabina tras el descarrilamiento, cuando todavía no sabía la magnitud del accidente, ya dio la clave de lo sucedido. Un error humano, sí, pero todos somos humanos, dijo. Garzón recibió una llamada del interventor y cogió el teléfono cuando estaba a tan solo 6 kilómetros de la curva de Agrandeira. Ese fue su error. Solamente me recuerdo ya cuando... Dios mío, la curva, que no la tomo, Todavía ni lo comprendo ahora, cómo no vi yo no sé, mentalmente o lo que sea. El sistema de frenado automático no actuó. ¿Por qué? Porque el frenado ¿cómo se llama? En ese tramo lo hago yo, no lo hace la máquina. No lo hace la máquina. La única vez que me pasó, y por desgracia. Ya. ¿No se activó el freno en algún momento? Hombre, pero era inevitable ya. Y que había muchísimos muertos. Tan solo 4 días después del accidente, el maquinista fue acusado de 79 delitos de homicidio y una pluralidad de delitos de lesiones cometidos por imprudencia profesional. Desde entonces, Francisco José Garzón está imputado, pero aquí entra en juego el juez Aláez, instructor del caso hasta hace un mes. Él trabajó desde el principio con una hipótesis, la hipótesis de que el maquinista no es el único responsable, una hipótesis que se ha encontrado no con pocos obstáculos. En estos momentos, junto a Garzón, están imputados 12 responsables de la DIF. Todos se han negado a declarar y todos han recurrido sus imputaciones. Y es que la Audiencia Provincial de A Coruña ya tumbó las primeras imputaciones a cargos de la DIF. Aláez se mantuvo firme y volvió a señalar a la cúpula de la empresa pública. Cree que son potenciales autores de un delito contra la seguridad colectiva y partícipes en los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. Y aquí nos encontramos con otra de las claves que ha visto la luz este año. Hablamos del informe que el jefe de máquinas de la provincia de Ourense elaboró 19 meses antes del siniestro. El informe que alertaba del peligro de la curva de Angrois, en el que se hablaba sin paños calientes de la escasa señalización y en el que se exigían medidas de seguridad adicionales. Un correo premonitorio enviado 2 semanas después de que se pusiera en servicio la línea. Es una transición descendente por infraestructura de la velocidad máxima que pasa de 300 km por hora a 80 km hora, de 200 a 80 en los trenes que se utilizan actualmente, de una forma brusca, sin un aviso previo por señalización de la vía y sin el amparo del ERTMS. Únicamente existe una señal de velocidad descendente a la altura del punto kilométrico 84.230, 200 metros antes del punto del descarrilamiento, pero de poco vale, puesto que de no haber reducido previamente la velocidad, nada se podrá hacer ya. En estos momentos la instrucción judicial está en una especie de parón. Cambio de juez, Aláez ha sido reemplazado por Andrés Lagolouro. La audiencia provincial tiene que pronunciarse sobre los recursos de los responsables de la DIF y estamos en verano. Así que parece que al menos hasta septiembre no habrá novedades importantes. ¿Y qué papel han jugado los políticos mientras tanto? Esto parece que sí se resume rápido. Aquí en Galicia, PP y PSOE han tumbado 3 veces los intentos de crear una comisión de investigación para aclarar lo sucedido, y del Parlamento gallego al Congreso, donde lo único que se ha logrado es crear una subcomisión para estudiar y analizar el sistema ferroviario español. Y mientras, Fernanda, las víctimas observan impotentes lo que sucede, están convencidas de que la tragedia se podría haber evitado. Muchísimas gracias, Uxía. Pues José Carlos, la pregunta del millón, ¿se podría haber evitado la tragedia? Todas las apariencias que hay hasta el momento y dicen que sí, que se podría haber evitado, porque esta línea no fue proyectada con las mismas características de completitud y de características de seguridad con las que se inauguró.
Por tanto, se podría haber evitado si la línea se hubiera construido, como se suele decir en estos casos, como Dios manda. Pero que Dios manda en este caso era el Ministerio de Fomento con unas obras contratadas, adjudicadas, lógicamente, y supervisadas, vamos a pensar que con el 100% de la seguridad, y llegando hasta el punto de destino, que era donde estaba el proyecto previsto, que era la estación de Santiago. A partir, dice aquí el informe de la CIEF, que durante el transcurso de las obras, no dice cuándo, se decidió hacer una modificación de ese último tramo de acceso a Santiago para evitar una serie de instalaciones de cambio de ancho y, bueno, los técnicos lo vimos bien, o sea que se pudiera continuar en ancho ibérico el tren que llega a Ourense y que llegara a Santiago, pero llegar con la línea hasta Santiago no significaba suprimir de los últimos 8 kilómetros en la instalación de RTMS, son dos cosas distintas. El Ministerio ha justificado, no, es que se decidió cambiar el ancho para que fuese más fácil y comercialmente no se perdieran tantos minutos y tal. Bien, pues muy bien, haga usted la vía en vía ancha, evítese un cambiador de ancho en Ourense, otro cambiador de ancho en Santiago, pero usted llégueme con la instalación de seguridad de una línea de alta velocidad, como la contrató, como la adjudicó, para lo cual la presupuestó y tal. Entonces, esa modificación, primero, no fue notificada a la ciudadanía, o sea, la ciudadanía podemos seguir por el BOE cada uno de los trámites de cada uno de los tramos, tanto de la plataforma como de la electrificación, como de las instalaciones de seguridad. Sin embargo, en ningún sitio consta que el Ministerio cambiase ni se dio a público conocimiento. Hablaba de la ciudadanía y yo no sé si cree usted que hubo también una vocación de engaño casi desde el principio, y me refiero a un hecho concreto que ya hemos comentado con usted y que tiene que ver con la inauguración de esa línea y de esa nota de prensa, bueno, pues tantas veces comentada, en la que el Ministerio decía que se inauguraba una línea de alta velocidad. ¿La ciudadanía fue confundida por parte de las autoridades? Totalmente, yo creo que no fue confundida, yo creo que la palabra es mucho más seria, fue engañada, porque estando con presencia del ministro de Obras Públicas, perdón, en este caso de Fomento, sí, y acompañado, que todo lo hemos visto en la televisión, del presidente de la Xunta de Galicia, inauguraron una línea de alta velocidad con todas sus consecuencias, vamos a decirlo así, y no se notificó en aquel momento a los distintos periodistas que les acompañaban que la línea tenía tramos sin finalizar o que se había modificado el diseño, para nada. Y efectivamente la nota de prensa, que todavía es posible consultar en la página web de Fomento, es del día 10 de diciembre de 2011 y dice: Fomento inaugura, o José Blanco, no recuerdo, creo que cita al ministro, el ministro de Fomento inaugura una línea de alta velocidad entre Ourense, Santiago y Coruña. Bueno, muchas preguntas por responder que vamos a poner esta noche encima de la mesa. A las 3 de la tarde de hoy salía de la estación de Chamartín el tren Albia, gemelo podemos decir, del que sufría el accidente hace exactamente un año. Estuvimos allí en Chamartín viendo cómo se producía esa salida y lógicamente en todo el tramo hoy se han producido momentos de homenaje de compañeros, de familiares de las personas que fallecieron en ese tren. En el caso de Chamartín, los que se concentraron eran fundamentalmente compañeros de los tripulantes y del personal de apoyo que viajaba en el tren Albia. Los compañeros de trabajo de Olga y David, que eran tripulantes que prestaban servicio en la cafetería y servicio a bordo del tren y que fallecieron en el accidente. Con mucho dolor y mucha pena, claro. Sí, todos hacemos las rutas. Ese día les tocó a ellos, fue el destino y nos podía haber tocado a cualquiera de nosotros. Además, hemos venido a expresar nuestra más encendida repulsa a los verdaderos culpables de este accidente, que para nosotros tiene que ver con los que gestionaban el ferrocarril y los que están gestionando el ferrocarril con políticas que son criminales en la medida en que se ahorran costes en seguridad para aumentar beneficios o que inauguran precipitadamente una línea por bastardos intereses electorales, ¿no?
Bueno, pues este era el ambiente que se vivía a las 3 de la tarde en la estación de Chamartín. Como ven, reclamaciones constantes, probablemente, como decíamos también, en todo el trayecto. Pero ¿qué pasaba exactamente hace un año? En ese programa que compartíamos con ustedes hace 365 días, había muchas preguntas que todavía no tenían respuestas. Algunas siguen sin respuesta, pero sabemos muchas cosas más de cómo transcurrió el viaje en ese tren pilotado por Francisco José Garzón, las cosas que sucedieron en ese trayecto y que vamos a tratar de rememorar en esta pieza. Madrid, 3 de la tarde. El Albia 04155 sale de la estación de Chamartín. Destino Ferrol. A las 8 menos 5 el tren hace parada en Ourense. Francisco José Garzón Amos se pone a los mandos de la máquina. Circula con normalidad por un tramo cuya velocidad máxima es de 220 km por hora. Entre las 8:15 y las 8:18 el freno de hombre muerto se activa 2 veces. El interventor llama al maquinista, que le quita importancia. Se me disparó el hombre muerto 2 veces y aflojé mal la marcha. No sé, es igual. El Albia sigue su camino. Al interventor le surge una duda sobre la parada en Pontedeume. Llama al segundo maquinista, que viaja en uno de los vagones tras ser relevado, pero no logra contactar con él. Así que vuelve a llamar a Garzón. Son las 8:39. El tren circula a 199 km/h. Dímelo. El Albia está a 7 kilómetros de la curva de Agrandeira. Interventor y maquinista hablan sobre un posible cambio de andén en Pontedeume. La conversación dura 100 segundos. Normalmente entra en el andén principal. Y por la desviada también entra. ¿Me oyes? Suena un aviso acústico, la baliza previa del sistema ASFA. El tren está a medio kilómetro de la curva de Agrandeira. Circula a 195 km/h. La velocidad de entrada es de 80. El maquinista tira de los frenos, pero solo logra reducir hasta los 179 km/h. Suena la segunda baliza. 4 segundos después, el tren descarrila. He volcado. Sí, tienes que acercar a la otra vía. Sí, he volcado. O sea, no... Joder. Dios mío, pobres viajeros. Bueno, la comunicación que establecía Garzón con el puente de mando, así digamos, minutos después de que se produjera ese accidente. Enseguida vamos a escuchar con más detenimiento esa conversación. Carlos Aymerich, que todavía non interviras, bueno, que posición temos? Bueno, eu o que creo é que a estas alturas, vendo os autos, non, de investigación, vendo os informes de Fomento con independencia do que terá que dilucidar a xustiza, eu creo que hai cousas claras, non? En primeiro lugar, está claro, Xosé Carlos, pois correxírame se non é así, que temos unha liña que se presentou, como el dicía agora, como de alta velocidade e non era exactamente de alta velocidade, en realidade convivía un tramo de alta velocidade e outro de liña convencional con ancho ibérico. Temos algunhas decisións de Adif e do Ministerio de Fomento que modifican o trazado, o proxecto inicial. Se mantivese o proxecto inicial, habería un sistema que aseguraría que se o tren, que o RTMS, é dicir, este sistema de supervisión permanente, chegaría máis alá da liña da curva da Grandeira, chegaría prácticamente a estación e, por tanto, o tren habería un sistema de freado automático ou de parada automática se iba a unha velocidade superior. Iso modificouse, non se sabe por que razón, e non se sabe, entre outras cousas, porque os técnicos e os responsables do Adif non quixeron, verdade, acolleronse en moitas ocasións o seu dereito a non declarar, que a min pareceme unha falta absoluta de respeto para a xustiza, sobre todo para as vítimas, e sabemos tamén que este non foi a única decisión, que no mes, creo que foi o 23 de xuño do 2012, adoptouse outra decisión que foi desconectar tamén o sistema RTMS para os trens da serie 730, non? Porque a razón non era que houvese un problema de seguridade, ao revés, que saltaba algunha vez e o tren parábase. Entón, para evitar eses retrasos, o que fixeron foi desconectar o sistema de seguridade, co cal incrementouse aínda máis o risco. Entón, eu creo que vimos nunha sociedade como se lle chama, non? Unha sociedade de risco, que pasa que, como di, eu creo que di ben o Suiza Life neste auto de maio deste mesmo ano, os cargos do Adif, eu creo que tamén algúns políticos, o ministro de Fomento, asumiron uns riscos inasumibles e, por tanto, terán que responder por iso. Bueno, pues escuchábamos a Garzón, al maquinista Francisco José Garzón, en esa primera comunicación con Madrid, en la que se dijeron más cosas como estas. Atocha,
Debe de haber heridos muchos, porque está volcado, no puede salir de cabina. Vale, tranquilo, maquinista. Me despisté y ¿cómo se llama? Y tenía que pasar a 80 y pasé a 190, una cosa así. Es que eso ya lo dije a de seguridad, ya que eso ya era peligroso, que un día nos íbamos a despistar y nos lo íbamos a tragar. Me pasó a mí. ¿Y tú estás bien? Yo a mí me duele la espalda, tengo la cara sangrando y no puedo... Tomé la curva a 200, bueno, a 200 no, a 190, una cosa así. Claro, venía en verde. Y tenías que tomar los 80, ¿no? Sí, y tenía que pasar a 80. Vale. Ay, Dios mío. Pero eso ya se lo tenía dicho al de seguridad, que eso era muy peligroso. Somos humanos y se nos puede pasar... es que eso es inhumano, esta curva. ¿Entiendes? O sea, es que con una luz y precaución, es que no puede ser, hombre, que hagan estas cosas, hombre. Y dice, es que el maquinista tiene que estar eso. Y sí, pero somos humanos. No, tranquilízate, relájate. Dios mío, no puedo ayudar a nadie. No te preocupes, tú quédate ahí en la máquina. Ay, Dios mío, pobres viajeros, me cago en mi conciencia. Tú tranquilízate. No, sí, pero mi conciencia son los pobres viajeros, joder. Es que no puede ser. Joder, Dios mío, pobres viajeros. Ojalá no haya ningún muerto. Esperemos. Ojalá, me cago en 10, si no mi conciencia. Dios mío, me cago en 10. Dios mío, pobres viajeros. Bueno, espeluznante la conversación, como decíamos, de Francisco José Garzón con Atocha. Dina. Sí, la verdad que sí, es sobrecogedor oír todas esas conversaciones, ¿no? Y además ver incluso la repetición, ¿no? Pero aún no, incluso el tren de hoy, ¿no? Viendo cómo entra el tren de hoy, ya a mí se me ponen los pelos de punta. Aunque no haya estado involucrada, ¿no? Ni tampoco haya tenido ninguna persona cercana, ¿no? Que haya estado en el tren, pero es imposible no tener este sentimiento, no conmoverse. Efectivamente, yo creo que ahí ha habido muchísimos problemas de seguridad y muchísimas responsabilidades políticas que todavía no se han asumido, ¿no? Una de las cosas que más me atrae a mí la atención es esta idea de que en algún momento falla el sistema de ERTMS del tren mismo, que el tren llevaba un sistema así, me refiero a los trenes de esta línea, no este tren en particular, perdón, este Alvia en particular, y por problemas con el software, ¿no? Esto es una incidencia que por esa misma razón tenía en ese momento que en el trayecto de ese Alvia, ¿no? o sacar el tren ya del trayecto, de cualquier trayecto, o en el trayecto de ese Alvia haya un sistema adicional de seguridad, ¿no? Este es un problema, me parece que incluso en el momento en el que aparece que no se tome ninguna medida es algo que es incomprensible, ¿no? Luego vemos este informe del maquinista, de otro maquinista que en algún momento se da cuenta de que hay un problema, 2 semanas después de la inauguración de la línea, ¿no? El hecho de que esa información no llega a ninguna parte, el hecho de que en ese momento no se toma ninguna medida, de que haya habido otros maquinistas que parece que sí señalaron, aunque no de manera formal, ¿no? como este que lo hizo por escrito, que hayan señalizado que está pasando algo y que eso no se haya revisado, desde mi punto de vista es algo que no se puede asumir, ¿no? Y realmente no podemos asumir que este tipo de consideraciones políticas algo míseras se queden sin ningún tipo de penalización, ¿no? por parte de la ciudadanía. Xosé Luis, ti tes unha visión un pouco distinta que hoxe aparece recollida incluso nas páxinas da Voce, que levas mantendo un pouco desde o principio, non? Con respecto a todo este asunto. Vamos a empezar por dúas cousas. A primeira é que alguén se debeu dar conta de que había un problema na curva da Grandeira, posto que al señalizaron a 80 km/h. Según algúns técnicos din que esa curva se podría coller seguramente a 130 ou 140 km/h sin ningún problema, pero estaba señalizada a 80. Quen señalizou a 80 era un enxeñeiro e quen formou os maquinistas para que pararan antes e lle dixo onde tiñan que empezar a parar era unha persona que sabía exactamente que había que ir a 80 para esa curva, verdad? Con moita frecuencia nos imos en tren, chegamos a un sitio onde o tren aminora, e por que aminora? Pois porque alguén dou un aviso de que hai señales na vía, están cambiando os cables ou o que sea. E se un maquinista non aminora, obviamente, prodúcese unha catástrofe. E, por tanto, non digamos que non se sabía. A curva tiña unha señalización perfectamente reconocida e, ademais, severa. E, por tanto, todos os maquinistas o
o Garzón sabía perfectísimamente, sabían que eso era así. Segundo, non debemos de pasar a todo o que se pode evitar. Todo se pode evitar. Sobre todo desde que sucedeu, todo se pudo evitar. É evidente que cando un coche se cruza nunha carretera e invade o outro lado, se tuvera un carril intermedio, pois non a invadía, verdad? Se tuvera unha valla intermedia. Por tanto, todos eses accidentes en principio deberían de pasar ao Ministro de Obras Públicas, pero non pasan, porque o que ten que ter o cuidado de non patinar na chuvia é o conductor. De tal maneira que, se nos imos agora, cada vez que a unha carretera, dimos, se esta curva, en vez de facela co radio de 80 ou eran feito co radio de 160, xa estaba, pero non é así como se fan as cousas. E, por tanto, o risco que hai que considerar culpable, aínda que sea por negligencia, é aquel que produce, aquel que non está advertido ou aquel que está mal advertido. Pero a pregunta é, todo ten que estar nas mans de un determinado señor? Con moita frecuencia, sí. Con moita frecuencia están armando un señor. Por exemplo, un piloto está armando, un avión está armando un piloto. Bueno. Claro. Ten que estar armando un piloto, sí. Ten que estar armando un piloto. Pero hai máis xente na cabina co piloto. Sí, claro. Aí tamén había outro que estaba falando por teléfono con él, verdad? E, por tanto, a cuestión é tremendo ver que unha persona que está narrando a súa propia situación. Dios mío, distraínme, tocou a baliza, non frenou, tocou a segunda baliza, frenou, era tarde, viña a 190, tiña que ir a 80, coller o tren en Ourense, non estaba cansado, nin agotado, nin nada, pasara por aí, me parece que 70 veces, 60 e tantas veces, sabía exactamente todo o que pasaba, e non frena, e non vou dicir que sea un criminal, só digo, a imprudencia é del. Que a vía podía ser recta e podía haber marchado para a Coruña sin entrar en Santiago? Pois probablemente. Pero a cuestión é que non era así e tiña unha señalización 80. E ese é o problema criminal. O que haxa que aprender de como se fan as vías é outra cousa. Pero o problema criminal é que un tren que ten que pasar a 80 pasa a 190. A ver, José Carlos. E, por tanto, eu creo que esa é a cuestión. Porque o outro lévanos a unha cuestión infinita donde non imos salir nunca desta situación, como moi ben imos comprobar no plazo de 10 anos. A ver, José Carlos. Vamos a ver, José Luis. A línea que inaugurou o día 10 de decembro de 2011 o ministro de Fomento, el notificou o coste e son 2.700 millóns que habría que justificar, porque eu non conseguín nunca justificar tanto, pero el citou a cifra de 2.700 millóns. Eso sale millón por kilómetro, aproximadamente a 30 millóns por kilómetro, porque é unha línea de alta velocidade. Esas líneas de alta velocidade, en todas as partes do mundo, e por tanto aquí non ten por que ser diferente, levan incluídas uns sistemas, precisamente por iso é o que costa este tal, que dá igual o que faga un menisquinista. O tren nunca se sale de madre, como diríamos nestes casos, non? Por qué? Porque precisamente cando se viaxa a 300 km por hora, por exemplo en España, a Barcelona, a Valencia, a Sevilla, podes preguntar aos técnicos ou aos cargos altos de Adif ou do Ministerio de Fomento si en algún momento os trenes van solo como analista. E vai che decir inmediatamente que non. Solo unha cuestión. Mira, non me convenzas porque non che fai falta. Este tren non viña a 300 km por hora, viña a 200. A 200. E por que viña a 200? Porque xa lle advertiran o mecanista que non era unha línea de alta velocidade. Por eso non pode vir a 300 e ven a 200. Verdad? Non estou de acordo. Non, bueno, podes estar de acordo ou non estar de acordo. Eso non é un razonamento técnico. Espera, a ver. Entonces, o sea, no hace falta ser técnicos para no decir tonterías. Sí. Un tren que le dicen no puede usted circular a más de 200 km por hora no es un tren de alta velocidad. Te pongas de técnico como te quieras poner. Que no. El ministro no dijo nada. El ministro no dijo a cuántos kilómetros. A ver. Claro, de uno en uno. A ver, José Blanco entregó una nota de prensa diciendo que era un tren de alta velocidad. Y en esta misma mesa, en tu presencia y en la mía, hace hoy un año empezó a recular. Y ahí está. Y entonces fue él el primero que dijo en esta mesa, sentado donde está Roberto, y yo estaba sentado allí, que empezó a decir, bueno, en realidad no es de alta velocidad, es de velocidad alta, no sé qué. Y Fernanda le preguntó, y ahí está la cinta, pero déjame que te diga una cosa, aprovechando que pude meter baza. Vamos a ver. Hombre,
No me digas... Quitándomela a mí, claro. No, no me digas... Que yo se la había quitado a otro, pero era para mí. No era para ti. José Luis. Yo la había quitado para mí. No me, ya, te la robo yo. No me digas, José Luis, que un avión va siempre en manos de un piloto. Jamás. Un avión no va jamás en manos de una única persona. Jamás, en ningún momento va en manos de una única persona. Porque tiene varios tripulantes y porque tiene una torre de control. Jamás. Es lo único en que no va nunca. Me refiero yo a eso. Es lo único que me no va nunca a que en manos... El avión no para si no lo para el piloto. Bien, sí, a ver, dejad un momento, Carlos. Un par de cosas más. Mira, llevamos un año, desde hace un año, que hemos apelado al respeto a las víctimas, pero es que aquí no se ha hablado de otra cosa que de respeto a las víctimas. Y lo han hecho los que estuvieron antes, los que están ahora, los que vinieron y los otros, y en los discursos oficiales y en los no oficiales. Hombre, vamos a ver, es que precisamente cuando se cuentan mentiras sobre la construcción del tramo, cuando se hacen inauguraciones precipitadas, cuando no se dejan cuando no se consiguen las comisiones de investigación, ¿cómo podemos hablar de respeto a las víctimas y a los familiares? Yo no, como no hablo de eso. No, a ver, Carlos, deja un momento, te escucho enseguida. Solamente una cosa. A las 10 y cuarto de la noche de hace un año, José Blanco, ex ministro de Fomento ya en ese momento, decía esto en Vía V. Ya se empieza a especular que si hubo una explosión, que si hubo un descarrilamiento porque iba a demasiada velocidad. Bueno, yo incluso escuchaba a un pasajero, es comprensible que diga estas cosas, pero diciendo en un vagón, que vas en un vagón, dijo, es que cogió la curva. Bueno, o estás en cabina o no puedes ver cómo coge la curva. Por lo tanto, me parece que en este momento, producto de la emoción, del impacto, pues se dicen muchas cosas y yo creo que lo que hay que es que tener tranquilidad, serenidad, analizar bien las causas y investigar hasta el final. España tiene un sistema de seguridad que está muy bien, que está muy testado, pero estas cosas pueden fallar y hay que ver, insisto, cuál es la razón última. Pueden ser muchas las razones, pero en este caso debemos preocuparnos mucho de la gente. Es un Albia. Es un Albia, según me han confirmado, es el nuevo híbrido que hemos puesto en marcha hace un año aproximadamente. O sea, estamos hablando de un tren moderno. Sí, un tren moderno y que por lo tanto... de los buenos trenes, ¿no? Yo cuando hay aquí un debate sobre nuestros trenes, y yo que soy muy aficionado a comparar, digo, el peor tren español es el mejor tren de los Estados Unidos de América, que es la primera potencia del mundo, al menos de momento. Bueno, pues palabras del exministro de Fomento hace exactamente un año. Carlos Aymerich. Sí, supoño que se estará arrepentindo, non, do que dixo hai un ano. Non, vamos a ver, eu sobre o tema do risco e as responsabilidades. Cando o transporte se facía en carros de cabalos, pois o chofer, verdade, o conductor do cabalo, pois arrea o cabalo e vai por unha costa abaixo e tal, a responsabilidade é del. Porque efectivamente é un risco que controla, que pode controlar unha persoa. Cando temos medios de transporte que van a 300 km por hora, por vías coa complexidade que teñen estas, pois é evidente, é un pacto social que temos que ese risco non o pode manexar só unha persoa, nin no caso dos avións, nin no caso dos coches, verdade? Porque as medidas de seguridade tamén cada vez son maiores, a ninguén se lle ocurriría que fóramos pola autoestrada do Atlántico a 120 de repente tivéramos unha curva pois de 180 grados cunha reducción a 60, diríamos, oiga, estaba sinalizada, sí, pero hai unhas normas técnicas de construcción de autoestradas que di que iso non pode ser autoestrada e non pode estar aí. Que sucede? E onde está a cuestión? A cuestión está é que esta vía se fixo, é o que se está investigando, incumprindo as normas de seguridade establecidas, normas técnicas do propio Ministerio de Fomento e normas europeas. Incumpre, di o auto de maio do Suiza Life, parece que incumpre, logo veremos quen responde, pero obxectivamente nin cumpre as da alta velocidade, nin cumpre nin siquiera as de vía convencional. Porque non pode ser que haxa unha reducción de 300 a 80, non, mire, iso non pode ser. A ver, Roberto. Logo, haberá que ver quen toma a decisión de modificar o proxecto, de eliminar o sistema de seguridade, por tanto, eu non lle vou quitar a responsabilidade ao maquinista. O que sucede é que non podemos asumir socialmente inasumible que un tren que vai a 300 km por hora dependa só pois de que un señor teña un bon ou un mal día. Non pode ser.
A ver, espera, deberíamos de corregir la idea de que no va a 300 porque tiene prohibido ir a 300. No, pero perdón, porque lo acaba de decir. Pero perdón, claro, iba es que a si 220, 220 que é máis do que pode ir unha liña convencional que ten de máximo 200. No es más, no. Sí, liña convencional. Los trenes Alvia del Mediterráneo que van por línea convencional circulan a esa velocidad. Por tanto, no estemos siempre, no puede ir a 300, si no puede ir a 300 porque no era de alta velocidad. Y el maquinista lo sabía y los técnicos lo saben. Claro. No puede no saberlo el tabernero, pero los técnicos saben que no puede circular. Eu non teño ningún interés ni en defender ni en atacar ao Ministerio de Fomento. Vamos a intentar hacer un poco de pedagogía, porque creo que puede ser bueno. Una cosa es una línea y otra cosa es un tren. La línea fue vendida y además construida en su mayor parte para alta velocidad. Significa que en su día podrán circular trenes de 350. En su día. El tren, en cambio, no es de alta velocidad, es un tren de velocidad alta porque en su máxima, digamos, capacidad no pasa nunca de 250. Y en esa línea en concreto lo tenían limitado a 220. La pedagogía iba por otro lado. No hace falta ir a más de 100 km por hora para que no se necesite maquinista. En este momento, en París hay 3 líneas de metro que transportan mucha más gente que nuestros aves que van sin maquinista. Pero no hay que ir a Francia. En España, en Barcelona, tenemos 2 líneas de metro que circulan sin ningún tipo de maquinista. ¿Por qué? Porque tienen sofisticados sistemas de seguridad que no precisan ni frenar ni acelerar y abren además en el punto exacto donde la gente entra y sale. Cuando yo antes dije que la línea había costado lo que había costado, es porque se incluyeron en los presupuestos, porque está obligado por la legislación europea y española a dotarla de los sistemas, que son todavía muchísimo más sofisticados que los del metro, para que no se necesite conductor. Y un último apunte, y es... bueno, se me va a ir el hilo. Roberto. Sí, bueno, vamos a ver. Hablar de esto tiene siempre la dificultad de que es hablar de algo que afecta a personas que nos estarán viendo, muchas de ellas con familiares que han fallecido. Tenemos además aquí a uno de ellos, que es Carlos, ¿no? Que perdió nada más ni nada menos que a su madre, ¿no? Y por tanto es complicado. Y en consecuencia yo voy a intentar hablar desde la objetividad de quien no está implicado en el asunto, que es distinto, lógicamente, que quien está implicado en el asunto. Yo comprendo que quien está implicado en el asunto, a la fuerza, tiene que tener un sentimiento distinto. Quien ha perdido a su madre o un hijo allí, ¿no? José Luis ponía antes el ejemplo del avión, y yo entiendo el ejemplo del avión. Yo no sé si alguno de vosotros ha ido alguna vez en la cabina del avión cuando el piloto aterriza, ¿no? Yo sí, yo lo he hecho en un par de ocasiones, por razones que no hacen al caso, incumpliendo la normativa que ahora ya no se puede incumplir porque la cabina va cerrada, etcétera, ¿no? Pero cuando esa normativa no existía, y hay un momento en el que el avión toma tierra, en que el avión va a manos del piloto. Es decir, el piloto lleva un copiloto que le va dando las tomas de altura, pero ahí va en manos del piloto. De manera que si el piloto en ese momento no tiene la diligencia que tiene que tener, el avión no aterriza. O sea, tú ves perfectamente la cabeza de pista, ves la línea, te das cuenta perfectamente ves que es muy fácil de hacer, o sea, te das cuenta de que eso es mucho menos complicado de lo que tú crees, te parece que es muy fácil de hacerlo, es mucho más complicado, obviamente. Pero si en ese momento el piloto enloquece, o se pone a leer la vuelta al mundo en 80 días, el avión se estrella irremisiblemente, con todos los sistemas de seguridad, torre de control, mediciones de altitud, ILS, de acercamiento al aeropuerto. Si el piloto en ese momento deja de tener sus manos en los mandos y empieza a leer la vuelta al mundo en 80 días, el avión se estrella. Tú preguntabas, ¿se podía haber evitado el accidente? Claro, el accidente se podía haber evitado si el señor Francisco José Garzón hubiera cumplido con su deber, que era ir pendiente de lo que tenía que ir pendiente, que era de conducir el tren adecuadamente. Voy a seguir, muy brevemente. Por tanto, esta era la mejor manera de evitar el accidente del tren. Esto no quiere decir que no pudiera haber eventualmente más responsables. Es decir, siempre y cuando se pueda demostrar. Porque este es un problema, una cosa es el posible engaño político de decir que es un tren de alta velocidad y luego es de velocidad alta. Yo no me meto en esto no me interesa. Esto es un problema político que en este momento no me interesa. Si se pudiera demostrar, antes lo decía Carlos Aymerich, que se ha incumplido la normativa respecto de este tipo de trenes y respecto de este tipo de trayectos. Es perfectamente obvio que si hay una normativa que se ha incumplido, se ha producido un incumplimiento de la ley.
pero solo en ese caso. Solo en ese caso. Es decir, lo que no puede hacer un juez, y yo creo que aquí es donde podemos estar, diríamos, empecinados en el error. Lo que no puede hacer un juez es definir por su cuenta cuáles son las medidas de seguridad que tiene que tener un tren. No, las medidas de seguridad... Déjame acabar, Carlos. Déjame acabar. Las medidas de seguridad que tiene que tener un tren son las que determina la legislación vigente. Y si el tren cumple la legislación vigente, no hay posibilidad de perseguir penalmente nada más que a quien ha incumplido claramente su obligación, que es la de conducir el tren. Carlos, acabo ya. Conducir el tren de manera adecuada. Si se ha incumplido la legislación vigente, estamos en otro supuesto radicalmente distinto. Y es evidente que la legislación puede no haberse incumplido y que a raíz del accidente podemos llegar a la conclusión de que la legislación existente no era la adecuada y había que cambiarla para evitar que se puedan producir accidentes de esta naturaleza. Pero eso no le compete al juez. El problema es que podemos acabar con un proceso infernal que dure un montón de años y que no sirva para nada. Es decir, lo que tiene que determinar un juez es si se ha producido un delito, y el delito se produce cuando alguien incumple las normas previstas, en este caso un delito por imprudencia, cuando incumple las normas previstas. Si no se incumplen las normas previstas en el diseño del tren, en el diseño de la vía, no hay posibilidad alguna de que se haya cometido ningún delito. Déjame que escuche a Carlos Vázquez Adín. É tramposo o argumento do profesor Blanco cando trata de decir que eu son No pretendo ser tramposo, bien lo sabe Dios. Non, pero bueno, bien lo sabe Dios. Me parece que é tramposo o seu argumento cando dice que eu son susceptivo na análise deste. Por suposto que son susceptivo. No me malentiendas, no he querido decir eso en absoluto. A ver, que as víctimas somos susceptivos, por suposto. Lo que quiero decir es que yo puedo... Si quere rectificar, pode rectificar, pero é o que dixo. Bueno, pues si se trata de rectificar, rectifico, Carlos, no tengo inconveniente alguno. Lo que quería decir es que yo puedo hablar esto con una frialdad que yo comprendo que hay gente que no puede hablar, no hablo de objetividad. Si se trata de rectificar, rectifico sin ningún problema. Y pido disculpas, y en concreto a ti te las pido muy sinceramente. Pois agradezo llas. Si é de frialdade, podemos estar un pouco máis de acordo. De susceptividade, todos somos susceptivos e todos coxamos dun determinado pé e todos analizamos a realidade baixo un prisma sempre susceptivo. Creo que os argumentos técnicos, non vou ser o quen o reitere, son esmagantes. É dicir, Francia, podemos comparar con outros países que son referencia en AVE, e isto nos podería ilustrar o profesor Xosé Carlos, non? Xosé Carlos. Xapón, 50 anos de AVE, creo que alrededor dos 60 veces máis pasaxeiros que dos que leva transportado o español, 0 vítimas. Francia, alrededor 33 anos, sí, tamén. 33 anos. Sí, 6 veces máis. 6 veces máis pasaxeiros dos que leva transportado, 0 vítimas. Por tanto, señores, estamos frente a unha chapuzada española. Frente a unha chapuzada española. E creo, ademais, que hai un problema grave de inmoralidade do Estado en todo o proceso. Primeiro, o Estado inaugura antes de tempo para buscar, neste caso en unha persoa concretamente, José Blanco, o seu rédito electoral saltándose os requisitos técnicos que estaban establecidos para esa vía e modificando co obxectivo político claro e calquera que saiba, e aquí todos os que estamos nesta mesa saben tanto máis que a min de política, saben que inaugurar é fundamental para un político e este señor quería inaugurar. Mentiron no AVE non AVE, isto era un AVE, el AVE gallego para arriba, el AVE gallego para baixo, as notas de prensa do Ministerio siguen aí. Mentiron, o día seguinte xa non era AVE. Non se asumiron ningún tipo de responsabilidades políticas. E por si fora pouco, posteriormente ao accidente, o Estado, na miña opinión, que é susceptiva como todas, traballou activamente para evitar o esclarecemento do accidente. Na vía política, eu non creo moito nas comisións parlamentarias de investigación, pero impedindo as comisións parlamentarias de investigación e na vía judicial, a través do bochornoso papel do fiscal de Antonio Roma, que asume unha por unha as teses do abogado de Estado. As vítimas e todos os contribuintes estamos pagando soldo a eses señores e despois temos que pagar os nosos abogados do noso propio bolsillo e pagamos os impostos, por certo, recados de forma coercitiva, non voluntaria, para pagar o soldo a uns señores que están traballando en contra do esclarecemento da verdade.
Continúo e xa remato dentro de pouco. Despois tratan de distraer a opinión pública co tema de dos condutores, cando en Xapón non hai dos condutores, en Francia non hai dos condutores, con cintos de seguranza, en ningún tren de alta velocidade do mundo hai cintos de seguranza, con que o equipaxe ten que ir máis seguro. Isto non se contempla en ningún lugar do mundo no AVE. E, por si fora pouco, xa o máis humillante, o máis doloroso, é que fagan unha estrategia propagandística para tirar rédito político da dor e da conmoción da sociedade galega, utilizando os veciños de Angrois. Onte escoitei nun coloquio en Santiago un veciño de Angrois, como decía abertamente, que se sentían manipulados polo poder político, como usan dunha forma absolutamente inmoral aos veciños de Angrois para poñerse medallas. Non sei quen decía, o profesor Barreiro, que sabe moito, poderá decir que personaxe histórico decía isto, que pon unha medalla normalmente o que trata é de poñela así mesmo. E xa remato. E despois, contra unhas vítimas que protestan hoxe pola mañán pacíficamente, volven a usar a coerción, os antidisturbios, que tamén, entre outros moitos, pagamos as vítimas. Bueno, pues vamos a hablar... preguntarle solo una cosa breve a Carlos. Por favor, brevísimamente, Carlos. Según vuestra opinión, en el diseño técnico de la vía o del tren, ¿se incumplió lo que decía la ley? Remito ao técnico. Yo precisamente... Pero tú, ¿qué opinión tienes? Tendrás opinión sobre eso, ¿no? Eu creo que sí que se incumpliu a lei, pero tampouco creo que a lei, non sou xurista como vostede, e, por tanto, non creo, e non son positivista xurídico, non creo no carácter absoluto da lei, non? Porque se a lei dice unha barbaridade, pois me parece mal que se cumpra a lei, non? As leis do Estado nazi, o Estado nazi promulgaron as leis que me parece... O Estado nazi justamente porque non se isto... Pero chegou o poder de por que vía chegou o poder o Estado nazi? No, pero isto non é... Vamos a seguir hablando de seguridad, de verdad, y de las preguntas que están sin contestar, pero hablaba Carlos Vázquez Padín de lo que ha pasado hoy con las víctimas. Enseguida vamos a ver efectivamente esa acción de los agentes antidisturbios con un grupo de personas que trataban de acceder al Gallás, en donde se estaba celebrando el acto de entrega de las medallas de oro. Antes vamos a ir un momento a Angrois, porque como decíamos ha sido uno de los puntos importantes más emocionales de toda la jornada de hoy. Hubo una ofrenda floral esta tarde que coincidía, lo veíamos antes, con el paso del tren Alvia a la misma hora que tenía lugar el accidente el año pasado. Fue sin duda uno de los momentos más emotivos. Los niños llevaron 82 rosas blancas hasta el cruceiro de Angrois, acompañados por la música del grupo Batemento y la canción dedicada a las víctimas. Cada una de las rosas llevaba el nombre de una de las víctimas mortales, las 79 que murieron directamente aquel día, las 2 que murieron después y un niño que no había nacido porque una de las mujeres que viajaba en el tren estaba embarazada. Se depositó también una corona por parte de los vecinos de Angrois y luego algunos de los familiares también depositaron flores a título personal. Bueno, hubo también un minuto de silencio, 2 minutos en realidad, que se van a guardar. Cuando pasan unos segundos van a escuchar lo que pasó. Bueno, esto sucedía durante ese minuto de silencio delante de la vía del tren y finalmente compartir otra imagen de esta misma tarde, de las 8 de la tarde. Durante el acto de homenaje pasa por la vía el Avant de las 8. A la persona que dirige el acto se le escapa un uf. Sí, pero vamos a dejar que pase. Bueno, las víctimas que hoy se concentraban, como decíamos, en la localidad de Angrois, sin duda protagonista también de esta tragedia. Hablaba Carlos, de lo que sucedía esta mañana. El Obradoiro había convocado un acto de protesta de las víctimas que no están de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas. Vemos imágenes de esa concentración en la que se dijeron cosas como estas. Queremos que se haga justicia, que se sepa la verdad, porque no es normal lo que está pasando, que tiene que pasar en España para que digan la verdad. Esa falta de transparencia no es ocultación de la verdad, no es falta de transparencia, es que están negando
negando la mayor que el conductor es el último eslabón de una serie de chapuzas, desde el diseño del tren hasta los cambios de planificación. Habían desactivado el sistema de frenado automático, luego viene después una baliza que si hubiera estado puesta o el tren hubiera frenado, y el último, como si dijéramos, es el maquinista, que recibe además una llamada corporativa, no recibe una llamada de un amigo ni de su familia. Mi familia ya ha perdonado al maquinista, yo le he perdonado. Bueno, pues esto sucedía por la mañana en la Plaza del Obradoiro. Desde este acto, estas víctimas se trasladaron hasta el Gallás, allí en la Ciudad de la Cultura. Tenía lugar el acto de entrega de las medallas de oro previstas por la Xunta de Galicia para las víctimas y para los vecinos de Angrois. Estas víctimas y los vecinos de Angrois, como ya saben, decidieron no recoger esa medalla, pero sí acudir hasta el Gallás, en donde pasaban cosas como estas. Estamos aquí, nos han invitado oficialmente. No nos... Que lo hagan. Si realmente es como que no podemos pasar porque no estamos invitados. Porque no tenemos un cartoncito así. No estamos invitados, sí estamos invitados. Nos ha invitado Feijóo por la televisión y por todos los lados. Somos víctimas y afectados, que nos dejen pasar. Mira la lista. Estamos aquí, mi madre está aquí, mi madre está muerta, aquí está, estoy invitada. Nosotros somos las víctimas. Somos las víctimas, nos han muerto familiares. Hay aquí gente que ha estado en el accidente y no nos dejan entrar. Si nosotros tenemos el nombre, tenemos más derecho que los que han ayudado a nuestros familiares. Y se lo agradecemos mucho, pero nosotros necesitamos coger y hablar con ellos de que nos digan por qué están haciendo esto. Somos personas, somos seres vivos. No se nos puede tratar así como si fuésemos perros, animales. Ni el propio animal hace eso con los grupos. Y vosotros, que sois policías, sois personas y nos estáis tratando como animales, como si fuésemos un bicho que se pisa. Que no nos dejan pasar, ya han mandado antidisturbios. Y no les dejaron. A estas víctimas del tren se les prohibió la entrada al acto de entrega de las medallas de oro de Galicia porque no estaban en la lista de invitados. No nos dejan entrar, si nosotros tenemos el nombre, tenemos más derecho que los que han ayudado a nuestros familiares. Como no venga nadie dentro de un minuto, pasamos y nos llevan a todos detenidos. Pero no hubo que llegar hasta ese punto. Finalmente se fueron sin poder entrar a mostrar su rechazo a la medalla. Porque nosotros lo que no queríamos era medallas, sino que nosotros lo que queríamos es que se cree una comisión de investigación. Ajenos a todo, representantes políticos del PSOE y del PP únicamente, junto con víctimas del tren, se reunían en uno de los edificios de la Ciudad de la Cultura. Fue un acto sobrio e institucional. El momento más emotivo fue cuando Óscar Luis Mateos y Natalia Maiz recogieron la medalla en nombre de todas las víctimas. No hubo reproches, solo palabras de agradecimiento. Gracias, pueblo gallego. Gracias por secar as nosas vagoas. Natalia tenía 21 años cuando el accidente le cambió la vida. Sacas fuerzas que nunca creíste tener y te intentas superar continuamente. Un año después de la tragedia, recordó aquellos primeros momentos. A pesar de viajar en el vagón que salió desplazado a la plaza del pueblo de Angrois, milagrosamente no perdí la conciencia. Fui testigo de la gran labor realizada por mucha gente. En su discurso, nuevamente, el agradecimiento. Nunca olvidaré sus nombres, Ramón, Abel y María. Víctimas y rescatadores compartieron protagonismo. Profesionales de la salud y de los dispositivos de emergencias recogieron también la condecoración a todo un colectivo. Esta tarde lucirá o sol en Compostela, pero o sol desta tarde ten memoria e aínda proxectará, en palabras dun célebre poeta, rayos de duelo. Paradoja de que esto sucediera en Compostela, donde terminan tantos caminos, y sentía miedo. Sentía miedo de no poder atender dignamente a todas las víctimas, sobre todo a las más graves. Los vecinos de Angrois no acudieron al acto porque pidieron recoger la medalla en otra fecha. Para ellos, como para el resto de homenajeados, el presidente de la Xunta tuvo palabras de agradecimiento. Votamos man do idioma que é patrimonio de todos dende que Galicia existe, para dicir que en aquel lugar cheo de dor estaba un país enteiro. Con la voz entrecortada al inicio de su intervención, de facer presente o que aquí sucedeu hai un mar. Feijóo habló de heroísmo espontáneo. Dende ese instante somos un país mancomunado, pioneiro no que poderíamos denominar a sociedade da cooperación. La música puso punto y final a un acto en el que sobre todo se puso en valor el espíritu solidario de toda Galicia. Bueno, se preguntarán qué pasa con las víctimas, porque efectivamente había un grupo de víctimas que sí que estaban dentro recibiendo esa medalla por parte del presidente de la Xunta de Galicia y ese otro grupo de víctimas que estaban fuera. Así que vamos a tratar de aclarar qué está pasando con todo este colectivo. Mariana Caregato, cuéntanos.
Pues Fernanda, que inmediatamente después del accidente del Alvia se formaron dos asociaciones de víctimas. Una es la Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario del Alvia de Santiago, la APAFAS, que tiene su jerarquía muy bien organizada. El presidente es el sevillano Cristóbal González, el impulsor de la plataforma. Su cara aquí en Galicia es Lidia San Martín, que estuvo aquí con nosotros en Viaúbe, es gallega de FENE y es también la tesorera de esta asociación. La APAFAS acudió esta tarde a la entrega de medallas, los veíamos, a la entrega de las medallas de Galicia, y se volcó también en la organización y celebración de estos dos eventos de esta tarde, la misa y el acto de homenaje en Angrois. Pero mientras APAFAS desde un primer momento se centró en las responsabilidades penales, la plataforma Víctimas del Alvia 04155 se encauzó más en exigir responsabilidades políticas, lo que incluiría una comisión de investigación. Su cara más visible es la diputada del PP en Madrid, María Teresa Gómez Limón, que comparte la portavocía y presidencia de la plataforma con el también madrileño Jesús Domínguez. A las víctimas del Alvia 04155 no les ha gustado que la Xunta haya concedido a los vecinos de Angrois, víctimas y también a los colectivos de los que los socorrieron aquella noche, su máxima distinción, en lugar, dicen, de hacer todo lo posible para que se sepa la verdad y que se depuren responsabilidades. Así que, como ves, Fernanda, son dos asociaciones diferentes de víctimas y también dos visiones diferentes de cómo conseguir que se haga justicia. Bueno, pues efectivamente, Carlos, ¿por que esta división nas víctimas? Bueno, eu simpatizo, bueno, non fai falta casi que o diga, non? Simpatizo moito máis coa segunda das plataformas. Evidentemente non vou ser eu quen faga xuizos de valor negativos sobre ninguna delas, porque evidentemente todos eles sufriron un accidente e todos eles teñen o mesmo dereito a expresar as súas opinións. Eu realmente custame moito entender a postura de APAFAS, non? Da plataforma que preside Cristóbal. Eu, dándolle voltas, teño unha hipótese que pode ser perfectamente errónea, de que, bueno, de alguén despois dun trauma, busca non abrir máis esa ferida mediante un enfrentamento ante alguén tan poderoso e ante alguén co que tes tan poucas posibilidades de triunfar e ter éxito como é o Estado. Eu xogaría aí un pouco a psicólogo porque realmente non son capaz de entender como se refuga absolutamente por parte da asociación APAFAS facer unha valoración política que entendo que é consustancial. Incluso poderíamos chegar a decir que non hai ningún argumento, na miña opinión, pero esculpar, decir que non hai, decir abertamente que na súa opinión non hai ningún tipo de responsabilidade política, pero creo que ese argumento sea tan feble que tampouco o din, ¿no? Adina, ¿de qué depende la gestión del duelo, digamos, por parte de las víctimas y la exigencia de unas cosas u otras? Bueno, realmente la exigencia del duelo es muy particular, ¿no? Es decir, la forma de llevar el duelo por parte de una persona es individual, es única en caso de cada persona. Y realmente las reglas que se pueden aplicar en esos casos son pocas. Realmente yo creo que lo que estamos viendo aquí, y en eso coincido con Carlos, son dos formas de enfrentarse a la tragedia, ¿no? Hay una forma de enfrentarse a la tragedia que consiste en darse apoyo mutuo, ¿no? Por eso se asocian, supongo, por eso existe la APAFAS, ¿no? Pero no en buscar responsabilidades más allá de lo que puede hacer la justicia y en algún sentido a lo mejor pasar página. Y otra forma de enfrentarse a la tragedia que está más relacionada con la rabia que ha producido este evento y que está relacionada con encontrar los culpables. También esto se asocia con una forma de interpretar la realidad, ¿no? Porque siempre cuando tenemos el duelo también está relacionado con cómo interpretamos en ese momento la realidad, de quién es el culpable, a quién asociamos, a quién atribuimos la culpabilidad. Sí. Pero las dos formas son legítimas, por supuesto, las dos formas de vivir el duelo son legítimas, pero yo creo que esto hay que separarlo, ¿no? La forma de vivir el duelo, que es personal, y ahí no nos podemos meter, y creo que no es bueno meterse porque nosotros los psicólogos sí reconocemos que no hay pocas reglas que se puedan aplicar a la vivencia del duelo,
pero eso sí se tiene que separar del análisis político que se esté haciendo o del análisis de responsabilidades que se esté haciendo. Y las responsabilidades... Pero en cualquier caso, supongo que también una forma de resolver, de cerrar página, de pasar página, digamos, es que las víctimas sientan que se restauran o que se señala a los responsables del accidente. Pero eso es así solamente si realmente haya una respuesta por parte de la Administración. Y en esto yo creo que en este caso la Administración se está equivocando, por lo menos en la manera de llevar esto, ¿no? Porque estamos viendo esta imagen en ese momento de lo que está pasando con las víctimas, ¿no? De que hay una serie de víctimas que están fuera. Eso es algo que la Administración no debería haber permitido, aunque tuviera que enfrentarse a que haya protesta dentro de la sala y aunque ese evento hubiera sido un poco diferente de cómo lo habían planificado, ¿no? Y yo creo que eso por un lado. Por otro lado, hay sistemas, hay modelos en otros casos, ¿no? De tragedias de este tipo donde se establecen conversaciones, ¿no? Desde el momento en que ocurre el accidente con las asociaciones de víctimas, con representantes políticos o mediadores en este caso, que puedan hablar de la forma de restauración y conciliación en este caso y la forma de compensación también. Las formas de compensación en casos de accidentes y de tragedias, de desastres también, no se deberían nunca tomar solo de arriba abajo, ¿no? No se debería nunca tomar por parte de una decisión política, sino en colaboración y según modelos que realmente puedan permitir que haya esa reparación efectiva, ¿no? Lo cierto es que a las víctimas les irrita de una forma especialmente particular la coincidencia, y mira que coinciden en pocas cosas, del Partido Popular y del Partido Socialista a la hora de negarse a que se cree esa comisión de investigación en el Parlamento gallego, independientemente de que valoremos si las comisiones de investigación sirven o no para algo. Roberto, te pido brevedad, puedes... Sí, porque hacíamos un corte de publicidad, si no. No, si quieres ¿sí? hacer el corte, bueno, pues mira, vamos a ir a publicidad. Prefieras. Antes de ir a publicidad, por ir haciendo un poco la coincidencia de tiempos con hace un año, a esta hora, a las 11 menos cuarto, hablábamos por teléfono con un interventor que nos daba las primeras claves de cómo es el maquinista de aquel Albia. É moi difícil de decir. A seguridade que temos en Rance é extraordinaria. Non sei, vin ao maquinista fai un momento, conozco, é un gran chaval, non sei, hasta que a policía diga... Sí. O motivo... Algún problema? Non sei se é o punto no que se xuntan as vías novas cas vellas. No, simplemente, como é chegando a Santiago, pois o maquinista terá que reducir a velocidade. Seguro que como profesionales que son todos, pois o faría correctamente. Ojalá no haya ningún muerto. Dios mío, me cago en 10. El primer minuto fue brutal. El vagón se detiene y ves el panorama ante tus ojos. ¡Qué horror, Dios mío! No hemos mejorado absolutamente nada. La niña de mis ojos, de mi corazón.